Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Adolfo Contreras García, soy médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes en Venezuela y tengo una especialización en genética médica y una especialización en bioética de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Actualmente soy docente de la Universidad Industrial de Santander en la Facultad de Salud y mi trabajo de docencia es principalmente en el área básica y en el área clínica. Yo doy clase o imparto clase en lo que es el Departamento de Ciencias Básicas, el Departamento de Pediatría, el Departamento de Ginecología y el Departamento de Patología, tanto para la parte de pregrado como la parte de posgrado. Bueno, antes que todo, pues quiero dar un agradecimiento por la invitación. Quiero agradecer al comité organizador del curso latinoamericano de investigación biomédica aplicada, CLIVA 2020. Muchísimas gracias, se comunicaron conmigo como un referente en este tema. Sin embargo, ahorita voy a hacer algunas aclaraciones al respecto. Y quiero agradecer también entonces a la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Manizales, ACEMED. A nivel Colombia, quiero agradecer entonces a CENCOL, y a nivel latinoamericano, agradecerle también a FESOCEM. Finalmente, pues agradecer a la Universidad de Manizales como parte de un punto importante en la organización de este evento. Les comentaba que la invitación fue a partir de una referencia, digamos, en este tema, pero sí quería dar algunas aclaraciones iniciales. En el contexto de mi profesión, de mi formación, mi actividad es principalmente asistencial, ¿sí? El área de investigación, yo soy clasificado como investigador junior, pero pues la verdad, para ser investigador realmente yo considero que una persona debe tener unas líneas de investigación bien formuladas, bien establecidas, con años de dedicación a esa línea de investigación. Realmente mi aporte a la investigación está basado en mi área de trabajo asistencial y no he tenido como tal una línea específica. He mantenido tal vez, o hemos tenido acá, he sido director de investigación de una línea de MODY, diabetes tipo MODY. Sin embargo, esa línea fue un trabajo muy puntual con Colciencias, que fue un trabajo aprobado, y de allí en adelante no mantenemos una línea específica. Entonces, mi actividad es específicamente asistencial, y quería aclarar eso porque no tengo gran experiencia como tal en investigación. Tengo experiencia en reportes de casos, sí, en series de casos también. Pero sí quería aclarar eso porque acá pues vamos a tener personas que están con líneas de investigación y personas que trabajan en unidades de investigación. Por lo tanto, quiero dar mi voto de respeto a las personas que trabajan y que tienen una línea bien establecida. Desde ese punto de vista, iniciando ya con eso, entonces les voy a mostrar algunas cosas que tienen que ver específicamente con cómo escribir reporte de caso o escribir una serie de casos también. Algunos autores consideran que este tipo de investigación no se consideraría una investigación formal, porque es un reporte de caso. Es más, de hecho, algunos comités, acá mismo en Colombia, no consideran evaluar un reporte de caso para darle un aval, un comité de ética, por ejemplo, para darle un aval, porque no consideran que sea investigación. Que investigación debe tener un protocolo establecido, debe tener un estudio que sea retrolectivo o prolectivo. Y desde ese punto de vista, estas personas que dicen que esto no es investigación, asumen que debe existir específicamente un protocolo con una metodología completa, con su análisis, sus resultados. Bien. Sin embargo, yo defiendo el reporte de caso a capa y espada porque es mi máquina de trabajo a diario. Nosotros, yo que trabajo en genética médica, trabajamos precisamente con enfermedades raras o huérfanas, y realmente nuestro proceso de aprendizaje es a partir de reportes de casos. Entonces, para mí es fundamental, y para mí sí significa investigación en su fase inicial. Y de hecho creo que tenemos que aprovechar este contexto desde el punto de vista de la fase inicial, en que tal vez sea una de las áreas inicialmente para arrancar a escribir más llamativa. O sea, arrancar a escribir un protocolo completo de investigación pues es complejo, sobre todo si uno nunca ha manejado referencias bibliográficas, etcétera. Yo pienso que la experiencia que da el reporte de caso es esa. Es como una primera fase para poder entonces pasar a la parte de investigación formal.
Bueno, entonces vamos a pasar a la primera diapositiva como tal de la presentación, que coloco esta palabra, porque mucha gente o muchos de los que se me acercan a preguntarme, bueno, ¿qué hacen para reportar? ¿Cómo reportan? ¿Sí? Ante todo es tener la idea, pero la idea la va a generar específicamente el ejercicio asistencial de día a día. Es decir, no hay casos si usted no ve pacientes. Entonces, creo que uno de los puntos fundamentales acá es lograr tener pacientes para poder encontrar aquellos casos que sean importantes o que uno considere importante para hacer un reporte. Como acá tenemos de todas las áreas, tenemos desde el primer semestre hasta áreas ya de posgrado, sí quería relacionar que tal vez los que están en primer semestre, segundo semestre, crean que no tienen la oportunidad porque no están viendo pacientes. Y yo considero que eso es un error. Yo creo que un estudiante desde el primer semestre se puede vincular a un grupo de investigación y en ese grupo de investigación donde se haga asistencial, que se haga el reporte de caso específico, pueda participar en ese reporte de caso. Entonces, el hecho de que un estudiante en ese momento no tenga acceso a la clínica no quiere decir que no pueda participar en reporte de casos o series de casos. Los invito a que busquen sus grupos de investigación en las diferentes universidades y con base a los trabajos que se están haciendo, traten de hacer un proceso de vinculación y perfectamente se puede hacer desde el primer semestre de medicina. La gran mayoría de estudiantes que egresan, la gran mayoría no tienen realmente publicaciones. Cuando uno empieza a explorar, muchos estudiantes no tienen publicaciones de pregrado, comienzan a hacer publicaciones después de que se gradúan, pero en pregrado son pocos los que salen con publicaciones. Entonces, que este sea un llamado, ya sea para hacer revisiones de temas o para reportes de casos, y que sea una apertura para lo que es publicar, para lo que es poder tener escrito y poder dar una opinión, una idea sobre algo, que eso sea considerado dentro de su hoja de vida, dentro de su currículo, porque claramente aquellos que tienen reportes de casos, a la hora de entrar o de buscar opciones en un posgrado, pues les va mejor porque se toma en cuenta también este punto, si ha publicado, si ha participado en investigación. Eso es importante. A continuación, quería, antes de arrancar de lleno con respecto a la parte metodológica, cómo se hace el reporte de caso, quería aclarar lo siguiente. El paciente no le pertenece a nadie. Eso es fundamental porque una de las claras discusiones que hemos tenido siempre en clínica es, yo no sé la necesidad que tienen todos de adueñarse del paciente, pero es absurdo, o sea, es una necesidad completa de querer tener el paciente, de querer adueñarse del paciente para publicarlo, y esa persona que tiene alguna condición, recuerden que pues es su enfermedad, es su patología. Luego, si eso es así, que se le acerquen 3, 4, 5, 10 personas a preguntarle que si su caso se puede publicar o si quiere que se publique, pues la verdad es bien complejo. Y sobre todo cuando comienza entonces esta competencia de a quién le pertenece el paciente. El paciente no le pertenece a nadie, el paciente es el paciente. Lógicamente, aquellos médicos que hayan hecho el diagnóstico en ese paciente, pues tienen como la primera oportunidad de dar la publicación. Pero no necesariamente tiene que ser así, porque puede ser que el médico que le haya hecho el diagnóstico simplemente no lo quiera publicar y que sí sea muy importante de publicar. Entonces, tal vez lo que yo sí les diría es, si tienen la oportunidad de toparse con algún paciente que tiene algún diagnóstico específico y ese diagnóstico lo hizo determinado médico, hablen con ese médico para ver si él quiere pertenecer al proceso de autoría o si ya lo está escribiendo, y por el contrario, si ustedes pueden participar de esa publicación. Pero vuelvo y repito, el paciente no le pertenece a nadie. Si se quiere publicar, se publica bajo los estándares de la persona o del grupo que lo quiera escribir. Básicamente es eso. El otro punto es la parte de autoría. Y creo que se ahorran muchísimas discusiones y muchas peleas si la autoría se define desde el inicio, antes de escribir. Tengo un grupo interesado de personas sobre un reporte de caso en particular. Defínase la autoría antes de arrancar a escribir. Defínase quién va a ser el primer autor, el segundo autor, tercer autor, quién va a ser el último. Y con esto se evitan discusiones posteriores. Lo digo por experiencia propia.
ya me ha pasado con estudiantes de medicina que se han puesto en unas discusiones, incluso cuando ya habíamos estado de acuerdo cómo tenía que ser el proceso de autoría. Pero tal vez en el desarrollo del trabajo alguno considera que trabajó más y que debería ser el primer autor. Entonces, pienso que es importante que eso quede claro. El primer autor siempre es el que tiene la mayor responsabilidad dentro del grupo. De ahí en adelante vienen los demás autores, que la verdad no importa mucho el orden de jerarquía entre segundo, tercero, cuarto, quinto. Bien. Y en autoría, en reportes de casos, también es importante aclarar otra cosa. Lo máximo que se acepta en reportes de casos de autores, lo máximo aceptable son 7 autores. Pueden ser 3 autores, 4 autores, pero casi ninguna revista comienza a aceptar ya cuando hay 15 autores para un reporte de casos, a menos que sea algo muy especial donde de ese reporte de casos se saquen de repente investigaciones básicas, con investigaciones de la muestra de sangre del paciente y participe entonces el laboratorio en la parte de bioquímica, el laboratorio de biología molecular y parte de ese personal se incluya y ahí sí logre darse. Pero si es un caso netamente clínico o quirúrgico, el número máximo que se plantea es de 7 autores. Bien. Bueno, aclarando esta situación, entonces ahora sí vamos a entrar en tema del reporte de casos y de serie de casos como tal. Las líneas de desarrollo serían estas, serían reporte de caso y serie de casos. Para hablar del reporte de caso, en cualquier contexto de la clínica se puede hacer en el manejo hospitalario o de cualquier unidad, ¿sí? Se obtiene un caso, ese caso se tiene que ser interesante, que es tal vez de baja frecuencia, o que tal vez el tratamiento que se utilizó es un tratamiento que no es usual y dio un resultado que sea aceptable para el paciente, y eso se quiere reportar. Entonces, desde ese análisis, realmente cualquier unidad o cualquier servicio de un hospital tiene la posibilidad de hacer este proceso. En serie de casos ya es un poco más complejo porque serie de casos quiere decir que usted para una misma enfermedad, para una misma patología o para un mismo tratamiento va a necesitar entonces tener un volumen de casos que sean, pues, cuando nosotros hablamos de serie de casos pueden ser 3, 5, 10, 15, 20, 25. Lo importante es que sean varios casos. Pero acá sí es un poco más difícil en cuanto al contexto de poder tener ese número de casos disponibles. Generalmente cuando uno rota por un servicio, como estudiante por ejemplo, uno rota durante tal vez 2 meses o 3 meses por el servicio. Luego tener acceso a una serie de casos va a ser difícil porque eso se requiere tiempo, a menos que uno llegue en el contexto de la escritura de una serie de casos que ya venga haciéndose desde hace más o menos 3 años o 4 años y que hayan recopilado varios casos. Pero de entrada, realmente hacer el proceso de serie de casos le va a pertenecer específicamente al grupo de investigación que está coleccionando los datos de cada uno de los casos de interés. O sea que esta parte es un poco más difícil por cuestiones de tiempo y de acceder al número o al volumen de casos. Pero evidentemente los dos componentes, tanto reporte de casos como serie de casos, lleva la metodología que les voy a explicar a continuación. Lleva la misma metodología, no tiene muchos cambios, solamente que en la serie de casos la descripción es caso por caso, pero es lo mismo que vamos a plantear para reporte de caso. ¿Cuál es la primera fase? La primera fase entonces es ¿qué se va a investigar? Hay que caracterizar el problema, es decir, qué se conoce de la enfermedad o del tratamiento, cuáles son los aspectos que no se han investigado al respecto, procedimientos y técnicas que estén descritas. Y hay que delimitar muy bien ese caso, hay que delimitar muy bien ese problema. A veces hay estudiantes, incluso del área de posgrado, que ven un caso muy puntual y piensan que es un caso muy relevante. Cuando uno comienza a hacer la revisión de la literatura, se da cuenta que el caso no es tan relevante, que realmente el caso puede que no le aporte mayor información a la literatura y tal vez uno deseche la necesidad de hacer o de continuar la escritura de un artículo solamente con hacer la revisión bibliográfica con respecto al problema que se está planteando. Entonces, lo primero es eso. Tenemos el caso, hay que delimitar muy bien ese caso y hay que hacer la revisión bibliográfica que es imprescindible para poder hacer el contexto completo de si es importante o no es importante, qué hay publicado
y a partir de eso se establece las necesidades y sobre todo que ya cuando uno lo termine le vayan a aceptar ese reporte en una revista, porque si uno no hace esto juiciosamente inicialmente y uno escribe un caso pensando que es un caso muy importante, cuando usted lo empiece a mandar a la revista van a comenzar a rechazar el artículo, principalmente porque puede que no tenga mayor relevancia. Entonces, esta fase de definir exactamente el problema, de hacer la revisión, es supremamente importante para poder continuar en la escritura. La segunda fase es, definamos entonces cuál es la base teórica. O sea, ya teniendo la revisión bibliográfica, miramos los antecedentes de la enfermedad, conocimientos teóricos sobre el tema y los casos descritos. De tal manera que aquí podemos comenzar a hacer una comparación con nuestro caso. De hecho, hacer la revisión bibliográfica y poder guardar o hacer una biblioteca de los archivos que nosotros estamos revisando, nos va a permitir saber también cómo otros autores han descrito un caso parecido, cuáles han sido los aspectos fundamentales. Yo creo que una de las cosas que nosotros hacemos en este tipo de artículos es, sobre todo eso, tomar en cuenta cómo se ha reportado a partir de otros autores este tipo de casos para ver cómo, qué es lo llamativo, qué es lo importante, cómo hacer la aproximación. Entonces, ya con esto tendríamos parte del marco teórico que sería parte tanto de la introducción como de la discusión. Lo que nosotros nos informemos en esta segunda fase de la base teórica lo vamos a utilizar tanto para la introducción como para la discusión. La tercera fase va a ser la redacción del caso. Entonces, la redacción del caso no tiene mucho problema, mucho inconveniente. Es describir el caso, describir la historia clínica, la recopilación de la información con los laboratorios, estudios de imagen, entre otros estudios que pueda llegar a tener. Tal vez acá lo que sí hay que tener precaución es en el tema de fotografías, porque en muchos reportes de casos queremos mostrar alguna alteración morfológica inusual o algún procedimiento quirúrgico y por lo tanto las fotografías hay que garantizar la calidad de la fotografía, las diferentes formas de la toma de fotos, ¿bien? Eso también le enseña a uno, cuando uno está revisando los casos reportados, uno va viendo cómo están las fotografías y cuál es la calidad que tiene y cómo se hace. Algunos lo hacen directamente en el consultorio, teniendo en cuenta que detrás hay una pared en blanco y si uno necesita, por ejemplo, fotografías del paciente completo, pues lo hace de frente y de perfil. O si quiere características faciales, entonces necesita tener una fotografía también de frente y de perfil. Esos son los cuidados que hay que tener en el tema de específicamente esta parte de redacción del caso, que la fotografía forma parte de esto. Bien, y hay que tener claro que se debe tener un consentimiento informado. Más adelante vamos a hablar de ese consentimiento informado. Y la revisión bibliográfica en esta etapa también es necesaria, porque claramente nosotros vamos a ir comparando lo que tenemos con nuestro paciente, así no lo estemos redactando en ese momento. Ok. Ya teniendo todo esto presente, ¿sí? Para poder iniciar, digamos, el trabajo, necesitamos que sea a través de un grupo. Yo siempre recomiendo que si una persona va a hacer un reporte de caso, siempre se asesore con otra persona que ya ha tenido reportes de casos, ¿sí? Y preferiblemente, si ya hay un grupo establecido, un grupo de investigación, pues ya va a haber una capacidad de trabajo, muy seguramente ya tienen casos para publicar y por lo tanto hay que hacer una planificación y lógicamente se debe evaluar siempre lo que se ha logrado, lo que se logró con la discusión grupal y a partir de allí comienzan a salir los productos. Eso se los comento porque nosotros en la Universidad Industrial de Santander tenemos un semillero de estudiantes de medicina y de microbiología. Se llama CIGEN, que es un semillero en la parte de genética humana, está enlazado con el grupo de investigación en genética humana de la universidad. Y allí principalmente nos hemos enfocado en la parte de reportes de casos, que es como la primera fase de análisis, y cómo hacer la descripción y cómo hacer la formulación de protocolos de investigación. Pero siempre la primera fase es esa, es decir, todo estudiante que haya pasado por el grupo SIGEN debe tener un reporte de caso presentado en un congreso o publicado. Por eso es importante uno empaparse de un grupo y mirar dentro de ese grupo qué se está haciendo, cómo se está haciendo y la participación que uno quiera llegar a tener allí.
La planificación del trabajo en reportes de casos, bueno, así como nosotros lo vemos acá, nuestra concepción dentro del grupo es que tiene dos formas fundamentales. Una es la participación en eventos científicos. La participación en eventos científicos hace que la escritura del reporte de casos, si se va a presentar como póster o como presentación oral, no sea tan exigente como la publicación en una revista, pero tenga los elementos necesarios para tener la idea de cómo publicarlo en una revista. Y además de eso, pues es un producto. Un producto es participar en un evento científico a partir de este tipo de publicaciones. Muchos de los reportes de casos que nosotros vemos se quedan solamente en la participación en eventos científicos. ¿Cuál es la idea? La idea es que no se queden allí, la idea es pasarlos a publicación. De tal manera que un trabajo que ha sido presentado en un congreso luego pase a ser publicado. Y creo que estas dos fases nos dan una buena idea de cómo transmitir la información que queremos con respecto a cualquiera de estos reportes de casos o series de casos. Obviamente esa planificación va a tener varios procesos, donde van a haber discusiones en grupo, temas específicos. Nosotros en el semillero lo que hacemos es que muchas veces tenemos las reuniones generales de grupo, donde hacemos la discusión de algunos casos puntuales. De hecho, se hacen las presentaciones antes de llevar un evento. Por ejemplo, se hacen las presentaciones, se hacen las correcciones entre todos, ¿bien? Pero además de eso, tenemos reuniones que son individualizadas para cada subgrupo de estos reportes de casos, porque si tenemos 15 estudiantes, pues los 15 no van a estar en un reporte de caso, van a estar 2 en un reporte de caso o incluso 1, y se hacen reuniones personalizadas para poder ir evaluando cómo se está haciendo la revisión bibliográfica, cómo se está haciendo el proceso de montaje de la estructura y de la escritura como tal del artículo. Ese sería el tema de planificación en total. La experiencia va generando que los procesos sean mucho más sencillos y más fáciles en el camino. Cuando uno está iniciando con algún estudiante y el estudiante tal vez no ha tenido una guía, el estudiante puede comenzar a hacer el reporte de caso, pero cuando uno ve un marco teórico, es un marco teórico extremadamente extenso. Puede ser que haga un marco teórico de 20, 25 páginas y luego sigue el reporte de caso. Entonces eso quiere decir que el estudiante, obviamente por querer dar más información, por querer establecer un mejor trabajo, no entienda que los marcos teóricos en este tipo de publicaciones terminan siendo cortos, concisos y que debe tener la información relevante. Por eso siempre es importante que exista esta unión entre estudiante y docente para poder dar la guía de cómo hacer el reporte en general. Y acá se dan ejemplos de revisiones de temas, de reportes de casos y de series de casos. Entonces uno como docente le puede enseñar al estudiante, mire, esos son los reportes de casos que nosotros hemos hecho en el grupo, mire la estructura, fíjense cómo, porque al final es eso, es tomar esa experiencia y convertirla luego en lo que uno quiere con su reporte de caso. Aquí tengo algunos ejemplos de reportes que hemos hecho con el grupo de investigación, ¿sí? Si ustedes ven acá tenemos uno que fue publicado con una nota clínica. Acá nosotros vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 autores. Tenemos 6 autores allí, ¿listo? Puede ser perfecto. Fíjense que tiene una estructura, tiene la parte del título, tiene la parte de autores, tiene el abstract, ¿sí? Donde está la introducción, el caso clínico, conclusiones y la parte de palabras claves. Y luego viene el contexto del artículo. No voy a mostrar el artículo completo, solamente quiero que veamos como la primera parte de cada uno de los artículos, como la estructura inicial, porque va a variar y esa variación va a depender de la revista y entonces ahorita les voy a hacer una sugerencia adicional a la escritura del reporte. Este fue publicado en la revista argentina de pediatría, los archivos argentinos de pediatría, un síndrome de fibromatosis hialina, reporte de 2 casos de una misma familia. Y acá tenemos los autores, es lo mismo, acá tenemos un resumen, pero fíjense que este resumen no está estructurado. Es un resumen que va de principio a final y no lleva introducción, conclusión, sino que va de principio a final de escrito. Y sus palabras claras. Este artículo, que es síndrome de lesión 7Q terminal, lo publicamos en el 2014. Con este quiero mencionarles una experiencia muy particular y es que cuando nosotros hicimos este estudio, este reporte,
nosotros teníamos el acceso solamente al cariotipo, ¿bien? Teníamos muchos problemas porque en ese entonces hacer un estudio más avanzado como hibridación genómica comparativa era de muy alto costo y era muy difícil hacerlo en Colombia. Entonces, cuando nosotros mandamos a publicar el reporte en las revistas de afuera, pues siempre nos pedían, bueno, pero la hibridación genómica, porque estamos viendo una alteración estructural. Entonces, por favor, defínenos la hibridación genómica. Entonces, obviamente no teníamos el dinero para mandarlo a hacer, pero el caso estaba muy claro y la región era grande, la región de deleción. Eso fue en el 2014. Hoy en día es muy difícil, o sería muy difícil publicar un síndrome de lesión sin que usted tenga el CIH, sobre todo porque ya este tipo de estudio bajó de precio y todo paciente con lesión debería tener el estudio de hibridación genómica comparativa. Pero lo que les quiero comentar de este caso en particular es que nosotros lo mandamos, si mal no recuerdo, creo que fueron 7 veces. Es decir, nos rechazaron la primera vez, hicimos correcciones, lo mandamos la segunda vez, hicimos correcciones. Creo que es el artículo de reporte de casos que más rechazo he tenido. Pero siempre insistimos y siempre lo estuvimos arreglando para darle el contexto de qué se quería hacer. Al final lo que colocamos era que el CIH para nosotros era una limitante, pues por el costo, metimos toda la parte de costo, de la parte económica, de la situación país, y lo pusimos como una limitación, pero también como un punto importante para poder gestionar que este tipo de pruebas fueran más accesibles a los pacientes que tuvieran esta condición. Y de esa manera, ahí sí nos recibieron el artículo y lo aceptaron. Entonces, esto se los digo es porque no hay que desvanecerse, no hay que pensar que simplemente el artículo ya no sirve porque lo rechazaron a uno una vez. Lo rechazan 2 veces, 3 veces, 4 veces. Lo que hay que hacer es trabajar en el artículo y mirar. Ahora, lo que uno tiene que ver es por qué lo están rechazando. Porque si el rechazo es porque el artículo no tiene relevancia, porque no tiene importancia, ahí sí no hay nada que hacer, se lo van a rechazar en todas las revistas. Pero si el artículo sí es importante y tal vez hacen falta algunos elementos, es tratar de completar esos elementos o tratar de justificar y argumentar muy bien qué es lo que se tiene y qué es lo que no se tiene. Entonces, tranquilos, si ustedes mandan un reporte de caso y se lo rechazan, no se preocupen. Hay que seguir intentando y si ustedes lo consideran que es importante, sigan intentando en las revistas correspondientes. Este fue un reporte de una serie de casos. Fueron los primeros casos reportados de síndrome de Rett con caracterización clínica y molecular en Colombia. Con este también tenemos una experiencia muy particular y es la siguiente. Este fue un artículo que cuando revisamos la literatura latinoamericana, realmente había muy pocos casos que tenían descrita de manera adecuada la alteración molecular, sobre todo en Brasil. Había unos reportes de Brasil de síndrome de Rett y la alteración molecular. Pero en Colombia no habían reportes de casos, pero clínicos, pero no con la parte o la caracterización molecular. Este artículo realmente daba para que fuera publicado en una revista internacional de un impacto que fuera bueno, ¿sí? Precisamente porque fue una buena serie, fueron 10 reportes, 10 casos, y teníamos todo, teníamos todas las características clínicas, neurológicas, todos los hallazgos a nivel molecular, y teníamos que tomar una decisión a dónde enviarlo. De estos 10 casos, les comento, hubo un caso que nos llamó mucho la atención porque la mamá fue la que hizo el diagnóstico. O sea, la mamá fue con su neurólogo, la mamá fue con su psiquiatra y les comentó a los dos que ella consideraba que su hija tenía síndrome de Rett. Y ambos médicos le dijeron que como no tenía microcefalia, como no tenía algunas características, no era síndrome de Rett. Pero ella había leído muchísimo sobre síndrome de Rett y había muchas cosas que sí le coincidían. ¿Cuál fue la decisión de ella? Como ninguno de los médicos le prestaron atención para mandar a hacer la prueba molecular, ella decidió contactar al laboratorio en Bogotá y ella pagó de forma particular el estudio. Y efectivamente confirmó que su hija sí tenía la mutación en el gen MECP2, por lo tanto sí tenía síndrome de Rett. Ese caso nos impactó mucho porque nosotros dijimos, bueno, si fue la mamá la que hizo el diagnóstico, pues nosotros pensamos, es mejor tratar de que esa información se lea bien acá en Colombia, o sea, que tenga un impacto adecuado en Colombia. Por eso la decisión al final fue hacer la publicación en el Acta Neurológica Colombiana, que el Acta Neurológica Colombiana es la principal revista de circulación leída por neurólogos tanto de adultos como pediátricos acá en Colombia. Y por lo tanto nuestro impacto era a ese nivel.
Em, Eso incluso sabiendo que no íbamos a aparecer en PubMed. O sea, esta publicación a mí no me aparece en PubMed porque la acta neurológica colombiana no se encuentra indexada en PubMed. Entonces, nos estábamos perdiendo aparecer en PubMed, pero yo pienso que estábamos ganando en el tema de enseñar sobre la patología acá en Colombia y que sí existe y que sí es necesario hacer los estudios moleculares en este tipo de pacientes. Este otro caso es un síndrome de Wiedemann-Reuter-Strauss. Este fue con el grupo de perinatología que hicimos la publicación. Este fue un caso muy especial porque teníamos todas las imágenes prenatales. Cuando nace el niño no sabíamos exactamente de qué se trataba por las características que presentaba. Sin embargo, ya nosotros habíamos leído algunos casos de Colombia de Wiedemann-Reuter-Strauss y cuando fuimos a revisar los artículos el fenotipo era exacto. Esta patología no tiene diagnóstico molecular porque no, bueno, hasta esa fecha no se había descubierto el gen. Ahorita ya hay unos genes candidatos para esto, pero en el 2014 no se tenía el gen, no se sabía. Entonces la descripción fue eminentemente clínica. Y es el único caso que tiene en el mundo que tiene las imágenes prenatales y las características postnatales. Y en total hay 52 casos reportados en el mundo, de los cuales 11 son colombianos. Pero este es el único que tiene las imágenes de ecografía prenatal y de la imagen postnatal. Por lo tanto, creo que digamos, el aporte que nosotros estábamos dando era demostrar algunos hallazgos prenatales con imágenes de este síndrome. Y bueno, por eso pues tuvo el alcance que tuvo en esta publicación. Bien. Entonces, aquel estudiante que inicia o aquella persona que nunca haya hecho alguna publicación de un reporte de caso, siempre tratamos de llevar como este punto. Arrancar con una revisión de tema, luego pasar a un reporte de caso, luego a series de casos si es posible y luego establecer una línea de investigación. De hecho, muchos de los grupos que se forman de investigación o que tienen unidades o líneas de investigación es porque han tenido varios casos con respecto a una patología fundamental y a partir de allí surge una línea. Bien, la invitación acá entonces está en que un estudiante puede arrancar desde la revisión de tema y de hecho publica la revisión de tema. Es más, esa parte no la tengo acá para mostrárselas, pero yo tengo un artículo que es de síndrome de Kabuki y resulta que con los estudiantes cuando se hizo me pasó lo que les dije hace rato, que había quedado muy extenso el artículo, una introducción muy larga, una discusión muy larga. Y cuando lo enviamos a la revista, pues lógicamente había que adaptarlo. Y le quitamos buena parte de la información para poderlo adaptar a la revista. Fue en Anales de Pediatría, lo publicamos en Anales de Pediatría, pero nos quedó toda esa información que le apartamos o le sacamos y dijimos que esta no iba en el reporte de caso. ¿Qué hicimos con esa información? La transformamos en una revisión de tema y la publicamos como revisión de tema del síndrome de Kabuki. Entonces, yo pienso que hay muchas cosas que se pueden hacer desde esta fase inicial de revisión de tema, reporte de caso, pero siempre hay que llevar como ese orden para tratar sobre todo de agarrar la experticia, de mirar un caso y decir, este caso es interesante y este caso se puede reportar. Hay unas recomendaciones, las recomendaciones que muchos de ustedes seguramente las conocen, tal vez otros no las conocen. Esas son las recomendaciones que todos seguimos siempre para poder redactar un informe de un caso. Bien, si ustedes ven allí en la primera columna que aparece el asunto, están como los puntos principales. Luego viene una segunda columna que es como el elemento de descripción y luego la tercera columna que es la descripción. Y al final, en la última columna, tienen lo que está de chequeo, o sea, que uno vaya chequeando que todo eso lo tiene su reporte de caso. Bien. Con esto uno mantiene el orden de la escritura y uno sabe exactamente que no le debe faltar ninguno de esos elementos. Entonces voy a desglosar acá un poco más cada una de las cosas. El título. Muchas veces recomiendan que el título lleve el término reporte de caso. No necesariamente es así. Yo les mostré aquí varios que no tenían necesariamente este término de reporte de caso. Lo que sí es que dentro del título sí debe ser muy claro cuál es el síndrome que se está reportando, la patología, la condición, o si es una característica para una técnica quirúrgica, por ejemplo,
que eso esté bien claro en el título, lógicamente para que se pueda acceder luego cuando uno va a hacer la búsqueda. Las palabras claves, utilizar siempre los términos MESH o su equivalente en el español, los términos DEX, siempre van de 2 a 5 palabras claves. Y el resumen puede ser estructurado o no estructurado. Un resumen estructurado generalmente lleva introducción, donde van los datos de la enfermedad, qué es único en este caso, qué aporta, que eso también puede ir en la discusión. O sea, puede ir una parte también en la discusión de esto. El reporte de caso como tal, con los hallazgos principales, clínicos y paraclínicos. Recuerden que estamos en el abstract, en el resumen, entonces lo más importante del reporte de caso. Y luego viene la conclusión o discusión, que cuáles son las principales lecciones que se pueden extraer de este caso. Esto sería un resumen estructurado. Un resumen no estructurado, simplemente usted describe la enfermedad, luego describe el caso sin ponerle reporte de caso y luego da unas conclusiones. Entonces, eso va a depender mucho de la revista, de cómo la revista tenga la organización para la publicación del abstract, porque ellos le dan las indicaciones a uno. La introducción, entonces, debe llevar siempre la revisión de la literatura con los antecedentes. Recordar que la introducción, en general, no debe ser muy extensa, debe ser concisa, debe ser tener los elementos fundamentales de la enfermedad y por qué, al final, debe haber un párrafo diciendo por qué se está reportando este caso, en esa parte de la introducción. Ya el reporte del caso, pues son todos los datos demográficos, los antecedentes, principales signos y síntomas del paciente, si hay enfermedades concomitantes. Este apartado es supremamente importante describirlo de forma adecuada porque es uno de los que de mayor relevancia piden en las revistas, que se describa muy bien el examen físico del paciente, los estudios que se realizaron para la parte de ayuda diagnóstica. Siempre importante tener en cuenta las limitaciones en el estudio del caso, o sea, qué se pudo hacer y qué no se pudo hacer, el tipo de intervención terapéutica que se utilizó y cuál fue el resultado de esa intervención en los casos que hay intervención terapéutica, porque por ejemplo los casos que ustedes ven que yo tengo publicados, en muchos casos la intervención terapéutica pues es el manejo transdisciplinario de cada una de las especialidades, pero muchas veces no es una intervención quirúrgica o algún medicamento específico. Y lógicamente entonces la participación de otras especialidades en la ayuda del manejo. En la discusión, importantísimo poder detectar los puntos fuertes y las limitaciones en el manejo. La comparación con la literatura, acá es donde está tal vez el aspecto que más toman en cuenta, que es su caso, cómo lo compara con lo que ya está descrito. La parte de justificación de las conclusiones y las principales lecciones que trae el reporte. Siempre hay que tratar de indicar qué es lo que podemos enseñar con ese reporte de caso. ¿Cuáles son las? No, que es que nunca se ha reportado que tenía dientes extras. Entonces, esta pudiera ser un signo que tendría que buscarse en los pacientes por tener entonces dientes adicionales. Ese tipo de cosas son importantes colocarlas porque le da el verdadero valor al reporte de caso. Las consideraciones éticas cada vez son más estrictas en este tipo de publicaciones. El consentimiento informado debe estar dirigido para el reporte de caso y se debe aclarar que las fotos podrán ser vistas por el público en general. El paciente debe tener muy claro cómo, es más, incluso nosotros qué hacemos cuando queremos reportar un caso. A los papás o a la familia les mostramos los reportes de casos que ya hemos hecho y les mostramos cómo salen las fotografías y les indicamos, mire, los pacientes no llevan nombre, lógicamente todo va en anonimato, ¿sí? Pero como tengo fotografías, me pueden llegar a reconocer. Entonces siempre les advertimos eso para la firma de consentimiento informado y les mostramos los ejemplos para tener un consentimiento informado que sea claro. Una cosa importante acá y es, el caso puede ser único en el mundo, puede ser el más importante, pero si la familia o el paciente dicen que no están de acuerdo con la publicación, entonces no se publica. Se los digo porque también he tenido dificultades con esto. Sí, no, que el caso es único, que es importantísimo publicarlo. Sí, es importante publicarlo, pero si la familia o el paciente no están de acuerdo en la publicación, no se puede publicar. Y no podemos tomar medidas coercivas para influir sobre la decisión del paciente. Lo que tenemos que hacer es explicarle que es importante, que eso puede ayudar a muchas personas,
que incluso con la información se pudiera ayudar a él en adelante, o puede que no. Hay que ser muy claro en ese tipo de aseveraciones. Pero sí es muy claro que si el paciente o la familia dice que no, por favor, no publiquen en contra de la decisión de la familia. Fundamental que tengan esto claro. Y en muchas revistas aceptan solamente el consentimiento informado, pero cada vez está siendo más frecuente que la revista solicite el aval del Comité de Ética en Investigación para el reporte de caso. Les cuento la experiencia que hemos tenido en Colombia, o muy puntualmente acá en Bucaramanga, que es un departamento de Colombia. Hemos tenido algunas discusiones con los comités de ética porque, como les decía inicialmente, a veces consideran que el reporte de caso no es investigación. Por lo tanto, no dan el aval. Y si no dan el aval, pues uno no lo puede mandar a publicar porque le están pidiendo el aval del Comité de Ética en Investigación. Nosotros hemos tenido un trabajo acá ya aproximadamente de 2 años y ya logramos acceder a que el comité nos diera un aval para los reportes de casos con un protocolo de verificación. Y ese protocolo de verificación tiene varias de las cosas que nosotros hemos hablado acá de CARE, donde se verifica cada uno de los pasos, de los puntos, el consentimiento informado, hacia dónde va dirigida la publicación, para que se pueda dar el aval. Pero fue una discusión de casi 2 años. El primer año, definitivamente la última carta que nos dieron a nosotros como grupo fue: no se van a dar aval a ningún reporte de caso. Pero seguimos insistiendo y mandamos sobre todo lo que las revistas nos enviaban, hasta que lo consideraron y dijeron que bueno, que lo estaban considerando y ya lo aprobaron. O sea que ya hoy en día podemos hacer la solicitud y podemos tener el aval del Comité de Ética. Si ustedes en sus hospitales, en sus universidades, no tienen todavía esta parte del Comité de Ética, váyanlo trabajando, porque las revistas lo están exigiendo. Ok, y por último, ya para terminar, ¿dónde publicar? ¿Cuál sería la revista a la cual puedo llevar entonces la información? También va a depender mucho del impacto que pueda tener el reporte de caso. Si el reporte de caso es de estos únicos, exclusivos, o hay muy poquitos casos en el mundo, o la técnica es supremamente rara, inicialmente se aplicaba para otro tipo de enfermedades, pero ahora se aplica para esta, ese tipo de casos vale la pena mandarlos a publicar afuera en revistas indexadas en PubMed y poder mirar el ranking. Simago es una muy buena estrategia. Ustedes lo pueden buscar por Google, busca Simago y les da el ranking de los journals que están reportados y que logra usted acceder ahí está el H-Index, está todo lo que usted necesita saber sobre la revista, la clasificación por cuartiles, de tal manera que una cuartil 1 pues es muy buena revista, una cuartil 4 no deja de ser buena, pero no tiene el impacto que tiene la Q1, pero esto sí nos da como un patrón referencial para poder decidir dónde publicar. También dónde publicar uno lo ve con la revisión que ya hizo, porque si usted ve muchos reportes de casos y que van para revistas muy puntuales, incluso usted puede mandar su reporte de caso a una de esas revistas donde ya se han publicado casos parecidos. Entonces, ¿dónde publicar? Realmente es una estrategia de búsqueda de revistas y del impacto que uno quiera llegar a tener con ese tipo de casos. Bueno, eso era lo que les quería básicamente transmitir. De mi parte, estoy a la orden y dejo al comité organizador mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, yo tengo documentos que avalan lo que estoy diciendo de cómo escribir un reporte de caso. Se los puedo enviar para que lo tengan disponible. Cualquier cosa, pues estamos a la orden. Y nuevamente, muchísimas gracias al comité organizador. Espero que esta charla, pues, sirva realmente en ese proceso de inicio en la escritura científica. Muchísimas gracias.